están? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, 22 grados la temperatura actual en estos momentos. Hoy estamos ya al día viernes 13 de noviembre del 2020. De a poco llegando a la quincena de este penúltimo mes del año con muchas novedades e informaciones también. Hay actividades políticas este fin de semana, pero vamos a dejar eso de lado. Vamos a hablar un poco también hoy con algunos referentes en el ámbito económico, seguramente en el transcurso de la mañana. De todas maneras, esta mañana más temprano vamos a hablar con el senador Hugo Richard para hablar un poco cómo está el movimiento dentro del legislativo, específicamente en el Senado, y algunos temas también vinculados a la situación en particular de la política en estos momentos. Antes de eso, pido a Sala Técnica, por favor, que nos dé la placa de presentación del bloque. Buen día, gusto compartir con ustedes este momento. Pero igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Buen día a ustedes y muy bien. Audiencia. Gracias por su tiempo esta mañana de viernes con nosotros. Queremos conversar un poco sobre la situación de cómo está el Senado. Hay un tema en particular, aparte de los otros, estas denuncias sobre exportación de oro en Paso Yobay, un territorio complicado. Hace muchísimo tiempo es un secreto a voces este tema, senador. Me ha tocado estar en ese lugar en otro momento, dedicándome a otra labor y conociendo la realidad de muchísima gente. Es una suerte incluso de esclavitud en muchos de los casos de las personas que trabajan en ese rubro, que está en un proceso de ilegalidad también. ¿Cómo está esa situación, senador? Y ayer nos sacudimos con las informaciones que va a tener un curso de investigación en la Cámara de Senadores. A mí no me sorprendió mucho la información. Sí, claro, me sorprendió el contenido de la información. Se habla de una auditoría del 2018, creo que de septiembre de 2018. Estamos conociendo ahora esa auditoría y estamos en noviembre, septiembre de 2019, creo, para ser más preciso. Estamos hablando ya de fines del 2020, o sea, hace más de un año, y el volumen de oro que se estaría exportando y lo que también significa eso en dinero, realmente es mucho. Pero decía antes que no me sorprende la situación. ¿Por qué? Yo tuve una participación de mediación en ese caso. Y eso fue allá por el 2012, principio del 2012 más o menos, cuando era ministro de Acción Social, con la ingeniera Mercedes Canese. Ella era justamente titular del Viceministerio de Energía. Y se dio una situación de conflictividad. Ahora he visto que se habla nuevamente de la empresa Lampa. La empresa Lampa ya en aquel momento operaba en la zona. Recuerdo que la empresa Lampa tenía accionistas canadienses y ahí me enteré realmente de todas las operaciones y me enteré por sobre todas las cosas de allí hay grandes grupos políticos y económicos que operan. Esa es una cuestión indudable y por lo visto lo siguen haciendo. Y yo creo que sí lo siguen haciendo porque estamos hablando de un negocio, de un volumen de negocio, en un margen importante y regular, que obviamente sí convoca a grupos políticos económicos importantes que operan en la zona. Y ya en aquel tiempo me llamó la atención porque el conflicto era con pequeños mineros. Gente que trabaja, qué sé yo, ¿verdad? Y la solución que estaban encontrando y que también se ofrecía en ese momento era que la empresa que explotaba a gran nivel otorgaba un margen determinado, no recuerdo si era 1 hectárea, 2 hectáreas, para que los mineros trabajen en la zona.
¿verdad? Porque además de la irregularidad posible de lo que se denuncia, de la ausencia del Estado en cuanto a controles, en cuanto a fiscalización, también hay que mirar la responsabilidad desde el punto de vista medioambiental. Porque los que conocen saben de que se usa mucho, por ejemplo, mercurio en la zona. Mercurio no sé exactamente para qué, pero tiene que ver con la extracción del oro, y eso tiene un poder contaminante impresionante, ¿verdad? O sea que acá estamos hablando de una ausencia del Estado, más específicamente del Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Energía, por un lado, porque ¿cómo es posible? A mí realmente me asaltan tantos interrogantes en este tema, porque si en 10 años estamos hablando más o menos, más de 2.000, creo que 2.800 kilos de oro, más o menos, ¿verdad? Estaríamos hablando, según lo que se denuncia, de una suma de dinero realmente de un volumen muy importante. ¿Por qué pasó ahí? Que las autoridades competentes, las instituciones, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con aduana? Visto ahora que se solicitó un informe a partir de la auditoría a la dirección de aduana. O sea, acá hay una... Si todo esto se confirma, esto es una cadena de irresponsabilidades que sí, yo creo que el legislativo va a tener que actuar. Es posible que en la sesión, para la sesión del próximo jueves, presentemos pedidos de informes a estas instituciones o convoquemos en las comisiones, que tal vez sea más rápido que los pedidos de informe, en las comisiones respectivas convoquemos a los responsables. Yo creo que la semana próxima, desde el martes seguramente, va a ser muy importante para determinar la cadena de responsabilidades. Primero, determinar la confirmación de la información y en segundo lugar la cadena de responsabilidad que todo esto implica. Senador, esto realmente es un tema no menor. Yo recuerdo como usted estaba planteando en aquella oportunidad cuando me tocó visitar esa zona del país, fuimos casi hasta interrogados qué queríamos hacer en la zona, por qué estábamos ahí. Fue una situación bastante complicada y difícil la que tuvimos que vivir en ese momento. Recuerdo cuando solamente estábamos de paso y estábamos recorriendo la zona por otro motivo, en un trabajo de una organización internacional que nos convocó en ese momento, en ese lugar. Ya en ese tiempo se sentía de que habían cosas irregulares. ¿Cómo es posible que el Estado haya dejado durante tanto tiempo a merced de estos grupos con connivencia del sector político esta situación en particular, senador Richard? Yo creo que podemos llegar a una explicación que parecería bastante lógica, ¿verdad? Si estamos hablando de este volumen, más o menos se habla en los últimos 10 años de 100 millones de dólares. Hablar de 100 millones de dólares no es poca cosa. Si hablamos entonces de 100 millones de dólares, eso atrae evidentemente a intereses, como dije antes, políticos importantes y a grupos económicos importantes, locales e internacionales. Digo eso porque solamente eso puede explicar, llamémosle, entre comillas, la ausencia del Estado. 100 millones de dólares, sí, creo que puede lograr que el Estado no esté presente. Y ahí está la cadena de responsabilidades que hablaba anteriormente, ¿verdad? Porque yo mencionaba recién el tema de Lampa, la empresa canadiense, que ahora ya no es, creo que canadiense, creo que es chilena esa empresa. Lo más notable, ahora se habla de otra empresa, SEMA creo que es el nombre de la otra empresa. Una de las que aparece básicamente como la que operó y seguramente la explotación, extracción y exportación de oro en un volumen
muy grande, pero resulta que SEMA tendría aparentemente solamente el 1% de las acciones que le habría concedido Lampa. O sea, realmente tenemos tantas preguntas que, repito, preocupa, y esto puede ser un escándalo de niveles de responsabilidades que yo creo que hay que determinar. No, pero aparte, senador, pero aparte de eso también yo tengo entendido, incluso existieron denuncias en el Pleno del Senado, específicamente es donde se encuentran ustedes, con algunos referentes eh, del legislativo que estaban metidos también en este tema. Recuerdo el nombre de Friedman, que fue denunciado por otro senador en su momento. ¿Van a también ustedes buscar en estas comisiones convocarlos para que den alguna explicación? No, claro, por supuesto. Si hay que hacer la investigación, hay que convocarle a todos los actores, ¿no? Sin ninguna duda. Es más, yo creo que el senador Freeman, siendo de la zona, va a conocer mucho, evidentemente, todo este proceso, ¿verdad? Puede ser un actor clave en esta cuestión, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que por dónde pasaría, por qué comisiones pasaría. A ver, hay un problema. Yo creo que sí se pueden meter los pedidos de informe. El pedido de informe normalmente tiene la dificultad de que por ley las instituciones tienen casi 20 días para responder los pedidos de informe. Y normalmente se alarga, o sea, ahí vamos a esperar más o menos 30 días para tener. Es posible hacer los pedidos de informe, pero lo más rápido, yo por lo no voy a plantear a algunos colegas de la bancada porque le correspondería básicamente esto a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Senadores. En principio, que otras comisiones. Yo tengo ahí colegas de la bancada que están en la comisión, entonces tenemos que operar de tal manera que la gente sea convocada a esta comisión para iniciar las investigaciones correspondientes. Porque, senador, solamente como un elemento de consulta, ¿usted cree que incluso este caso en particular podría llegar a tener el grosor de poder incluso convocar a una comisión bicameral de investigación? habría que ver. Por lo que vemos, sí puede ser. Porque, a ver, si estamos hablando de ese nivel, yo estaba hablando más o menos de lo que se denuncia, más o menos 100 millones de dólares en operaciones y una cadena de responsabilidades institucionales ausentes, citaba yo algunos. Entonces la pregunta es, además de esa responsabilidad de las instituciones, ¿cuánto, por ejemplo, dejó de percibir el Estado en todo este tema? Es una cuestión importantísima, ¿verdad? La otra cuestión importante es el tema del daño medioambiental. Yo insisto en ese tema del daño medioambiental. Así es que pueden existir elementos que configuren la formación de una comisión de investigación. No digo todavía que sí, digo que hay elementos para pensar que esa posibilidad existe. Y si existe, después habría que ver si realmente existen los votos suficientes para Conformar. en el tema. Conformar, no. Yo digo una cosa, y tengo que hacer una pausa de 1 minuto, senador, pero antes de ir a la pausa para redondear un poco este tema en particular, esta situación en Paso Yobay se volvió hasta una suerte de territorio de nadie, como en la zona norte cuando uno va y quiere, y ustedes saben, porque visitó seguramente en algún momento de esos lugares donde existe cultivo de narcotráfico y uno no puede ingresar porque hay toda una barrera de protección que establecieron en ese momento. Lo que pasa en Paso Yobay también existe esa realidad. Uno no puede pasar ciertas barreras porque eso ya está completamente controlado por estos grupos de intereses. O sea, se van a encontrar con una muralla bastante complicada, senador, creo yo. Sin duda. Por eso reitero, cuando hablamos de este volumen de intereses es porque acá existe toda una organización operando. Y operando en el marco legal, muchas veces es una pantalla, y hay una irregularidad detrás de eso. Yo sé positivamente, reafirmo lo que decís, de que hay territorios controlados,
Eso sí, estoy absolutamente, yo sé de eso, ¿verdad? Sé incluso de disputa entre organizaciones de pequeños mineros. Hay organizaciones de pequeños mineros que responden a este nivel y organizaciones de pequeños mineros que responden a otro sector. Y hay disputa ahí, o sea, sí, hay varios elementos que configuran una irregularidad realmente importante. Y esto, pues, mira, no estamos hablando de la responsabilidad de los municipios, de la gobernación. Hay una cadena de responsabilidad institucional importante desde el punto de vista del Estado, ¿verdad? Sí, es cierto. Senador, le pido un minuto, tengo que hacer esta pausa. A la vuelta de la pausa hablamos un poco de otros temas. Me gustaría que me comente un poco también si van a tener el apoyo suficiente al interior del Senado para llevar adelante esta agenda. Sé que ustedes también dentro de su partido llevan agendas muy, pero muy a veces difíciles de conquistar el logro final, como el caso, por ejemplo, del impuesto al tabaco y otras cuestiones, pero bueno, todavía sigue en el tapete y hablamos un poco más de todos estos temas a la vuelta de la pausa. Okay. Con mucha fe y esperanza, vamos a volver al Mundial. Adelante, albirroja, adelante. Peligrosa, ofensiva y veloz. El país y nosotros ya tenemos puesta la camiseta. El grito de gol. A Qatar vamos a llegar. ¡Fuerza Paraguay! Campeón. Nosotros aquí en piso, hablando justamente con el senador Hugo Richard, la situación en Paso Yobay, que volvió a tener estadio público hace unos días. Lo he visto también a Silva Facetti hablando sobre este tema, senador. ¿Van a tener apoyo en relación a este tema? Habría que ver, habría que ver. Es un caso nuevo. Se instaló desde ayer. Se instaló en términos de información importante. Sé que el senador Silva Facetti estuvo haciendo algunas averiguaciones, algunos comentarios, perdón, y yo creo que sí, tiene que haber un apoyo. Este no es un tema menor, no es un tema menor, o sea, por el volumen de las denuncias, no es un tema menor, tiene que ser del interés del legislativo, en este caso la Cámara de Senadores. Yo por lo menos, y además te explico una cosa. Yo de alguna manera sé porque dije del 2012, pero de tanto en tanto yo tengo contacto con la gente allá. O sea, contacto de gente vinculado con el trabajo de la minería, estos pequeños mineros que a veces hay enfrentamientos, persecuciones, y de tanto en tanto sí se conectan denunciando la situación. Entonces yo sí tengo interés porque de alguna manera conozco las irregularidades que hay en todo el proceso. Entonces, eso me motiva también a buscar que, desde mi bancada sí aseguro que el tema de los pedidos de informe lo vamos a hacer, pero lo más importante es lo que dije antes, intentar que directamente se involucre la Comisión de Obras Públicas. Ahí la presidencia de la comisión recae en este momento en el senador Alfaro. Entonces habría que ver por ahí si se puede hacer una intermediación más rápida de convocarle directamente a algunos
representantes de las instituciones del Estado involucrados en el tema. Senador, quiero también aprovechar un poco su presencia esta mañana, porque cuando me toca hablar con algunos de sus colegas, últimamente estoy también reiterando esta pregunta. Veo una polarización en un discurso para nada constructivo al interior del Senado en los últimos tiempos, ¿no? Incluso se llegó a titular en la prensa escrita el tema de todos contra todos. Y se están estableciendo elementos de clase social, de luchas que definitivamente no construyen para nada. ¿Qué es lo que está pasando al interior del Senado? ¿Es un poco el reflejo de la sociedad y de los tiempos que estamos viviendo, senador? Mira, de alguna manera, en el Senado se intentó, creo que en los últimos 3 años, 2 años, tomar algunas decisiones que mejoren la imagen de la Cámara. Fíjense que la Cámara de Senadores la primera que cortó algunas cosas, cortó combustible que antes cada senador tenía, cortó seguro médico, o sea, tomó una serie de decisiones realmente importantes. En su momento se tomaron decisiones como la de pérdida de investidura de algunos legisladores. Y de pronto en los últimos 2 meses se cayó, en mi opinión, en actos, yo diría, irresponsables. Por ejemplo, yo soy del criterio, yo defiendo la 201 de la Constitución Nacional como ámbito del legislativo. Yo no estoy de acuerdo, incluso hace poco, por mayoría, se pidió a la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre el tema de la pérdida de investidura. Yo creo que ese es un ámbito del legislativo y eso significa una responsabilidad en la aplicación de la 200. Se ha transmitido la imagen últimamente de cualquier persona por algún delito o algún caso judicial tiene que ir a la 201 y la 201 es muy claro desde el punto de vista de las inhabilidades y principalmente es muy claro desde el punto de vista del uso indebido de influencias debidamente demostrado. Y esto es lo que se rompió. Esto es lo que se rompió. O sea, hoy tenemos pedido de pérdida de investidura por cualquier cosa. Creo que el internismo de los partidos llegó a la Cámara de Senadores y eso me parece que daña esa imagen a la que hacía referencia anteriormente. Y es más, todavía hay pedidos de pérdida de investidura que tienen que ser resueltos en la Cámara, pero que por esta situación están bloqueadas en este momento. Esa es la realidad. O sea, por lo que yo he visto, hay pedidos de pérdida de investidura que no tienen ninguna razón. Pero hay otras que están abiertas que podrían tener alguna fundamentación si uno investiga correctamente, pero todos esos casos están bloqueados porque se presentaron tantos pedidos de pérdida de investidura que manejarlo en estas circunstancias es absolutamente una irresponsabilidad. Ahora el acuerdo es que cuando salga de diputado la reglamentación de la Cámara de la 201, ahí se retome los procesos de pérdida de investidura. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Y quiere decir que esto va para el próximo año. Todos los casos, evidentemente, estamos en noviembre. El proyecto está en la Cámara de Diputados. Si diputado aprueba, sin modificaciones, hay que ver qué dice el Ejecutivo, si promulga o no promulga. Si hay modificación en la Cámara de Diputados, volverá a la Cámara de Senadores. O sea, este año yo creo que no hay tratamiento de pérdida de investidura en la Cámara de Senadores por las razones que puse. Y esto se tira la pelota para el próximo año, entonces, senador, así como está la cuestión. Así como están las cosas, sí, categóricamente. Y va a haber una paz, va a haber una paz, por lo menos para fin de año. Y mira, una paz formalmente sí era, porque golpea fuerte el tema de las internas partidarias. Las internas partidarias hacen que se usen casos
que posiblemente tenga motivos serios para la pérdida de investidura. Pero la crisis interna de los partidos también hace que se use la 201 para justificar internas partidarias. Sí, es así, senador. Lastimosamente, yo deseo de que esto sea un punto de inflexión para volver a elevar el debate dentro del Senado, que en algún momento se pueda llamar a la cordura y que se tenga niveles de debate, así como normalmente solemos ver en el Congreso, en el Parlamento español y en otros parlamentos cuando el debate es realmente productivo. Ojalá que vuelvan también otros temas, como les decía, el impuesto al tabaco, que hace falta, y a otras cuestiones también importantes que llevan ustedes en su agenda. ¿Eso va a reflotar, senador? Sí, yo creo que el impuesto al tabaco, yo creo que no es solamente puntualmente el impuesto al tabaco. Es el impuesto al tabaco. Yo creo que nosotros necesitamos discutir seriamente una reorganización impositiva en nuestro país, tributaria. Y cuando digo esto, porque ahí cae una desinformación sobre este tema. No estamos hablando de niveles tributarios que nos representan la realidad de nuestro país. Estamos hablando de una justicia tributaria. O sea, no estamos hablando, algunos dicen, es imposible en esta situación económica. No, estamos hablando de niveles razonables de reorganización tributaria. Después del Paraguay, con tantas demandas que existen en el Estado paraguayo, y esas demandas van a ir creciendo en diferentes campos, salud, educación, tercera edad, etcétera, no podemos sostenernos con 9.7% de presión tributaria. Eso no quiere decir que vamos a ir al 20%. No, una cosa razonable que nos permita pensar en los próximos 10 años, pero además pensar los próximos 10 años con un nivel de endeudamiento importante. O sea, un nivel de endeudamiento que está cerca o estaría cerca a fin de año del 32% del Producto Interno Bruto. Entonces yo digo, con esta demanda que tiene el Estado paraguayo de la ciudadanía, con este nivel de endeudamiento y lo que tengo que empezar a pagar de interés en los próximos 2 años, no podemos sostener esto. Entonces ahí entra el tema de la reorganización tributaria, yo diría como un acuerdo político, y ahí entra el tabaco, ahí entran otros sectores, pero no podemos hacer que los impuestos indirectos sigan siendo el grueso de la recaudación tributaria del Paraguay. Eso es cierto, senador. Como siempre, un gusto conversar con usted. Ojalá tengamos otro tiempo en la brevedad para seguir hablando de estos y otros temas más. Que tenga un excelente día. Igualmente a ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador Hugo Richard, con nosotros en la primera parte de Información y Análisis. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más aquí en el canal 5 Días.